Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el magíster cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Estimados amigos, sean bienvenidos nuevamente al programa Evolución versus Creación. Es un placer compartir con ustedes información científica que respalda la noción que la vida y el universo han sido diseñados con gran sabiduría. La teoría de la evolución divulga una idea diametralmente opuesta, que el universo y la vida no han sido diseñados, sino que son el resultado de una secuencia de golpes de suerte a través de mucho tiempo. La teoría de la evolución es el resultado de interpretaciones desarrolladas empleando una filosofía materialista. Dicha teoría en los últimos tiempos se ha basado cada vez con mayor intensidad sobre el tema de los fósiles. Debido a esto, nuestro tema para hoy es: ¿los fósiles en realidad apoyan la teoría de la evolución? Estamos seguros de que muchos de aquellos que dan por cierta la teoría de la evolución lo hacen por lo que han oído o conocido acerca de los fósiles. En esta oportunidad vamos a suministrar una serie de datos que inducirán a reexaminar la noción de que los fósiles respaldan la teoría de la evolución. Ante todo, debemos precisar qué es un fósil. Este término se refiere usualmente a los restos de un ser vivo que murió mucho tiempo atrás. La mayoría de los fósiles son partes anatómicas duras de algún animal o planta, tales como huesos, dientes, semillas, conchas, cutículas de insectos, esporas y leña o troncos de árboles. En adición a los restos de algún organismo viviente, se han hallado fosilizados también a los remanentes de las madrigueras de animales, a las impresiones de las pisadas dejadas en el barro y aún a los restos fecales de animales. La fosilización es el proceso mediante el cual los restos mortales de un organismo son transformados a una forma sólida, compacta, de gran resistencia al deterioro. Usualmente, cuando un animal o una planta muere, sus restos son consumidos por animales carroñeros o por bacterias, además de ser deteriorados por el oxígeno atmosférico. Pero en algunas ocasiones, los restos del organismo han quedado rápidamente cubiertos por ceniza volcánica o por sedimentos acarreados por agua, como en un diluvio. Al quedar sepultado el animal o planta, los agentes que pueden estropearlo quedan excluidos y entonces se inicia la fosilización. En este proceso, los tejidos son infiltrados y reemplazados por minerales que se encuentran en el subsuelo, como la sílice y el carbonato de calcio. Eventualmente, los restos del organismo adquieren la consistencia de una piedra, conservando a la vez las características anatómicas con finos detalles. Los científicos especializados en estudiar fósiles, los paleontólogos, han hallado una amplia variedad de restos fosilizados, tales como peces, aves, mamíferos, insectos, conchas marinas, huevos de dinosaurios, huellas de pisadas de animales, hojas de plantas y troncos de árboles. El proceso de fosilización es tan fiel que en muchas rocas es posible observar las impresiones de plantas de helecho con la abundancia de detalles que tienen las hojas. Se han hallado restos de insectos preservados en ámbar, una resina fósil de color amarillento. Y aunque los restos se han secado y encogido considerablemente, se han preservado en el ámbar como en un molde las características originales de los insectos, de tal manera que se pueden observar los pelitos y aún los detalles anatómicos más diminutos. Los fósiles son evidencias del pasado que muestran cómo eran los organismos en época anterior. No todos los animales o vegetales muertos se convierten en fósiles.
Para que ello ocurra, se requieren las siguientes condiciones: que se produzca un enterramiento rápido, que los restos queden aislados del aire y que haya agua o humedad disponible para que se efectúe el proceso de mineralización. Muy bien, ya tenemos una idea de qué es un fósil y cómo se forma. Ahora podemos formular la pregunta: ¿guardan los fósiles alguna relación con el conflicto evolución versus creación? La respuesta es un sí decisivo. Y la razón es la siguiente. Según la teoría de la evolución, todas las especies de animales y de plantas que observamos en la actualidad provienen de una bacteria que se formó por azar, a partir de sustancias químicas que se encontraban en este planeta. Esta bacteria se transformó a través de millones de años y originó todas las especies de animales y plantas que han poblado este planeta. Las modificaciones sufridas por las especies han debido ser muy sutiles de una generación a otra. Se supone entonces que los fósiles formados a través de tanto tiempo deben exhibir los cambios sufridos por las especies a manera de fotos instantáneas de todo el proceso. La evolución supone cambios, modificaciones de manera constante a través del tiempo. Esto significa que cada especie animal, sea perro, gato, cocodrilo, elefante o cualquiera otra, debió sufrir pequeñas modificaciones en sus órganos de manera continua. Si al principio un animalito tenía patas cortas, según la evolución, debieron alargarse paulatinamente a través del tiempo. Si un reptil se convirtió en ave, difícilmente pudo haberlo hecho en unas pocas etapas. De haber evolucionado un reptil en ave, debió lograrlo mediante un número muy grande de pequeñas transiciones. Y si en realidad hubo un proceso de evolución con una cantidad tan abundante de transformaciones en cada especie, debieron quedar evidencias en todo el planeta. Aquí entonces entran los fósiles en escena. Si realmente las especies han evolucionado a través de grandes extensiones de tiempo, deberían encontrarse millones de fósiles que sean testigos de tales transformaciones. La tarea de encontrar fósiles se ha convertido en una actividad muy atractiva. De hecho, una manera de convertirse en una celebridad repentina es descubrir fósiles que puedan ser presentados por los evolucionistas como una prueba de su teoría. Ejemplo de ello lo tenemos en Charles Dawson, quien en el año 1912 descubrió varios restos fósiles en Piltdown, Inglaterra. Su descubrimiento incluyó un cráneo de color oscuro, una quijada y unos pocos dientes. Se aseveró en aquel entonces que estos restos fósiles provenían de un hombre mono que vivió hace unos 500,000 años. A este descubrimiento se le llamó el hombre de Piltdown y se afirmó que perteneció a una especie intermedia entre los simios y el hombre. Recordemos que la teoría de la evolución sostiene que las especies sufren cambios y se convierten en especies distintas. De allí entonces el interés de los evolucionistas en encontrar fósiles de los cuales ellos puedan afirmar que tienen características intermedias entre dos especies, como por ejemplo parcialmente mono y parcialmente hombre. Los fósiles del llamado hombre de Piltdown fueron celosamente guardados por los funcionarios del Museo Británico y distanciados de inspecciones no amistosas por más de 4 décadas. Cuando finalmente permitieron examinar detenidamente los fósiles del hombre de Piltdown en 1953, se descubrió que eran resultado de un gran fraude. Los restos no eran de un solo ejemplar, sino eran de especies distintas. El cráneo era de un ser humano y la quijada, que era de un orangután hembra, había sido teñida intencionalmente para asemejarla a la tonalidad oscura del cráneo. Además, los dientes de la mandíbula habían sido limados para que calzaran con los dientes superiores. Las marcas de la lima empleada para rebajar los dientes todavía eran perceptibles. Aunque se descubrió en 1953 que los fósiles del llamado hombre de Piltdown eran un gran engaño, durante más de 40 años este fraude sirvió para moldear la opinión pública a favor del evolucionismo. Otros restos fósiles que han sido desenterrados han sido objeto de interpretaciones a favor del evolucionismo. Y posteriormente se ha demostrado que tales interpretaciones carecen de veracidad.
La teoría de la evolución se fundamenta en la creencia que las especies se transforman en otras especies distintas. Aseveran que los peces se han convertido en anfibios, los anfibios en reptiles, los reptiles en aves, estas en mamíferos, luego en simios y por último en seres humanos. Observan los pequeños cambios que ocurren dentro de las especies, fenómeno conocido como microevolución, y aseveran entonces que pueden ocurrir cambios mayores que producen saltos interespecies, lo que se conoce como macroevolución. Tomemos un caso muy mencionado por los evolucionistas, el de los pinzones. Charles Darwin, el padre del evolucionismo moderno, observó estas aves en las Islas Galápagos y advirtió que existía más de una decena de variedades de las mismas. El hecho de que existen muchas razas o variedades de pinzones es evidencia de microevolución, y esto equivale a variedad dentro de la misma especie. Pero no existe evidencia de que un pinzón se haya convertido en una especie distinta. Una situación similar ocurre con los perros. Existen actualmente cerca de 400 razas dentro de la especie de los perros, pero nadie ha documentado la transformación de un perro en otra especie, lo que equivaldría a macroevolución. En vista de que no se conoce ningún caso documentado de transformación de una especie a otra en más de siglo y medio de evolucionismo o darwinismo, ¿qué evidencia pueden presentar los seguidores de esta teoría de que lo que aseveran es cierto? En este punto entran en escena los fósiles. Si la evolución ha sido cierta, en muchos lugares del planeta deben existir restos fósiles que evidencien la ocasión cuando una especie estaba a medio camino de convertirse en otra distinta. Amigos, en este momento vamos a escuchar un tema musical. En breve regresamos con ustedes. En breve, más de Evolución versus Creación. Gracia en mí derramas. Gracias, Jesús, por tu amor, por salvarme del pecado y el dolor. Gracias, Jesús, por darme paz, esa paz que este mundo no me da. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sol de la mañana, restauras cada pedazo de mí. Tu gracia en mí derramas. Gracias, Jesús, por tu amor, por salvarme del pecado y el dolor. Gracias, Jesús, por darme paz, esa paz que este mundo no me da. Solo en ti puedo encontrar la paz que necesito. Mi buen Jesús, hoy te vengo a agradecer.
Gracias, Jesús, por tu amor, por salvarme del pecado y el dolor. Gracias, Jesús, por darme paz, esa paz que este mundo no me da. Gracias, Jesús. Evolución versus creación. Apreciados amigos, estamos de vuelta con su programa Evolución versus Creación. Nuestro tema para esta ocasión se titula ¿Los fósiles en realidad apoyan la teoría de la evolución? Antes de la pausa, mencionamos que si la evolución, o más apropiadamente la macroevolución, verdaderamente ha ocurrido, se deberían encontrar incontables restos fósiles en etapas intermedias entre una especie y otra. El mismo padre del evolucionismo, Charles Darwin, reconoció la importancia de los fósiles como evidencia fundamental para respaldar su teoría. En su libro El origen de las especies, publicado en el año 1859, él declaró lo siguiente: el número de eslabones intermedios y transitivos entre todas las especies vivientes y extintas debe haber sido extraordinariamente grande. Fin de la cita. Sin embargo, ya en aquella época Darwin admitió que su teoría estaba afectada por un grave problema. Oigamos sus palabras al referirse a este escollo. Él dijo: ¿por qué entonces no están atestados de eslabones intermedios cada formación geológica y cada estrato? De hecho, la geología no revela en absoluto semejante cadena orgánica finamente graduada, y esta es quizás la objeción más obvia y seria que puede esgrimirse en contra de mi teoría. Fin de la cita. Estas palabras de Darwin ameritan ser destacadas. A los individuos que él suponía tenían características entre dos especies, los llama eslabones intermedios. Utiliza la palabra eslabones para dar a entender que su suposición acerca de la evolución consiste en una cadena de transformaciones de una especie a otra y luego a otra, y así sucesivamente. Tomemos un ejemplo para aclarar mejor el significado de eslabones intermedios. En tiempo reciente se ha logrado cruzar las especies tigre y león para obtener un tigleón. Este tigleón tiene características de ambas especies, así que podríamos suponer que el tigleón es un eslabón intermedio entre las especies tigre y león. Tomando en cuenta entonces que actualmente existen unos 2 millones de especies de seres vivientes, si la teoría de la evolución es cierta, para que llegaran a aparecer todas estas especies, debieron hacerlo mediante una cantidad similar de eslabones intermedios. Y, nuevamente, si la teoría de la evolución es cierta y existieron millones de eslabones intermedios, entonces en las formaciones geológicas y en los estratos de este planeta, deberían estar sepultados millones de fósiles de tales eslabones intermedios. Darwin reconoció que la geología no revelaba en absoluto la cadena de eslabones intermedios que él y sus seguidores esperaban. De hecho, entre las decenas de miles de fósiles que ya habían sido desenterrados en su época, no fue encontrado ni un solo fósil que pudiese ser catalogado como un eslabón intermedio entre dos especies. De allí que los científicos evolucionistas de aquel entonces declarasen que estaban tras la búsqueda del eslabón perdido que diese un espaldarazo a su teoría. Respecto a este resultado negativo, Darwin escribió: la explicación radica, creo yo, en la gran imperfección del registro geológico.
En otras palabras, Darwin suponía que no se habían encontrado los fósiles de eslabones intermedios que pudiesen confirmar su teoría, porque los paleontólogos no habían buscado lo suficiente en los lugares adecuados. Seguramente él estaba convencido de que en el futuro muchos investigadores encontrarían los eslabones perdidos que hacían falta para la confirmación de su teoría. Desde que Darwin escribió su libro El origen de las especies, ya ha transcurrido más de siglo y medio. Los paleontólogos no han cesado en su búsqueda de fósiles que tengan características de eslabones intermedios. ¿Cuál ha sido el resultado de esta búsqueda ininterrumpida? El número de fósiles desenterrados es verdaderamente alto. Según el científico Porter Keir de la institución Smithsoniana, la cantidad de fósiles que se encuentran en los museos de todo el mundo supera los 100 millones, todos catalogados e identificados. Y de todos esos millones de fósiles, ¿cuántos hay que comprueban fuera de toda duda que la evolución, o más acertadamente la macroevolución, ha tenido lugar? Otro paleontólogo, Stephen Stanley, declaró que el registro fósil no documenta de manera convincente ni una sola transición de una especie a otra. Y tengamos en cuenta que si en realidad la macroevolución ha sido un fenómeno constante e indetenible, entre los 100 millones de fósiles encontrados debería hallarse una cantidad considerable de eslabones intermedios o fósiles que muestran características de la especie anterior y la especie siguiente. En otras palabras, los eslabones perdidos que Darwin aspiraba fuesen hallados en investigaciones futuras continúan tan perdidos hoy en día como en su época. El científico Francis Hitching, en su libro El cuello de la jirafa, expresó lo siguiente: deberíamos tener anaqueles llenos de especies intermedias. De hecho, uno esperaría que los fósiles tuvieran diferencias tan sutiles al pasar una especie a la otra que sería difícil saber dónde terminan los invertebrados y dónde comienzan los vertebrados. Y continúa el señor Hitching: pero las cosas no son así. En lugar de eso, grupos de peces bien definidos y fácilmente clasificables aparecen entre los fósiles súbitamente y, al parecer de la nada, misteriosamente, bruscamente, completamente formados y en forma muy poco darwiniana. El señor Hitching trae a colación otro aspecto crucial en el tema de los orígenes. Los fósiles, en lugar de mostrar la transformación gradual de unas especies en otras para apoyar la teoría de la evolución, más bien suministran evidencias que respaldan al creacionismo. No solo hay una patente ausencia de eslabones intermedios, sino que los fósiles de las capas más profundas, los fósiles más antiguos, aparecen totalmente formados. Según el evolucionismo, no solamente deberían encontrarse fósiles de especies a medio hacer, sino que los fósiles más antiguos, los de las capas más profundas, deberían ser de especies simples, y los de las capas superiores deberían ser más complejos, más evolucionados. La evidencia que han recolectado los paleontólogos muestra que en las rocas más antiguas, las del Cámbrico Bajo, se ha encontrado una gran diversidad de fósiles de animales invertebrados marinos. Dichos animales exhiben un alto grado de organización. En las capas inferiores hay ausencia de animales que puedan fungir como precursores evolutivos. ¿Qué explicación puede haber para la aparición súbita y repentina de seres vivientes en los estratos más antiguos, más profundos de nuestro planeta? Los investigadores Coffin, Brown y Gibson, en su libro Origen mediante diseño, refieren que algunos científicos han sugerido que una suerte de evolución explosiva acaeció y plenó rápidamente los hábitats disponibles de nuestro planeta. Esta explicación se aproxima a reconocer que el Creador dio origen a los organismos y procedió luego a poblar la Tierra con los mismos. En resumen, el testimonio de los fósiles respalda a la teoría creacionista y no a la teoría evolucionista. ¿Por qué? Bueno, ya hemos mencionado dos grandes razones. En primer lugar, no se han encontrado los eslabones intermedios entre unas especies y otras, que pronostica el modelo evolucionista.
Los partidarios de la evolución refieren unos pocos ejemplos, como la evolución del caballo y el Archaeopteryx, para apoyar su teoría. Pero estos casos han sido desmentidos. Nos referiremos a ellos en nuestro próximo capítulo. Los fósiles apoyan la teoría creacionista por cuanto se les puede clasificar distintivamente como pertenecientes a una especie o a otra. Este hecho está en armonía con el relato bíblico, según el cual todos los seres vivientes se habrían de reproducir según su especie o según su tipo. Esta realidad es válida tanto en la actualidad como lo fue en la época antigua cuando ya se produjeron los fósiles. La otra razón por la cual los fósiles avalan la teoría creacionista es el hecho de que los fósiles más antiguos no son seres simples, sino seres ya completamente formados, seres bastante complejos. En otras palabras, cuando las especies hicieron su aparición, no estaban formadas a medias, sino ya tenían su forma y características definidas. Esto confirma el relato bíblico, el cual declara que los animales, las aves, ganado, reptiles y especies silvestres fueron creados plenamente desarrollados. Estimados oyentes, creer en la evolución o en la creación requiere una buena porción de fe. Pero, por supuesto, esa fe es sustentada por las evidencias que se observan en la naturaleza. Los evolucionistas dan por cierto que la aparición de todos los seres vivientes ha ocurrido por meras casualidades sin que ningún ente inteligente interviniese. Los creacionistas, al contrario, creemos que la hermosura, la complejidad, la funcionalidad, la utilidad y la perfección que observamos por doquier en la naturaleza tienen un autor supremo, el Dios de la Biblia. Y precisamente en este libro sagrado encontramos una explicación de la fe. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y basándose en este texto sagrado, el autor A. Lund se refirió a la fe de los evolucionistas con unas palabras similares. Él escribió, es pues la fe la sustancia de los fósiles que se esperan, la demostración de los eslabones perdidos que no se ven. Apreciados amigos, sin ánimo de ser irreverentes, estas palabras modificadas de Hebreo 11:1 exponen la creencia vacía de los evolucionistas. Continúan esperando el hallazgo de algún fósil que resulte ser el eslabón perdido que pueda evidenciar, sin la menor duda, la relación entre dos clases distintas de especies. Pero, como recién hemos oído, esto continúa siendo una esperanza estéril. Finalizamos nuestro programa con las palabras de 2 de Corintios 4:13. Está escrito, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe nosotros también creemos, por eso hablamos. Estimados oyentes, he aquí el fundamento de esta serie de programas. Tenemos fe, creemos que el gran arquitecto diseñó el mundo y todas sus maravillas. Por eso hablamos, por eso honramos a nuestro excelso Creador. Que Dios los bendiga hasta nuestro próximo programa. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.